Bien, vamos a iniciar. Amigos, buenas tardes. El Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla les da una vez más la cordial bienvenida a este séptimo conversatorio virtual 2024, titulado Continuación voluntaria en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, popularmente conocido como Modalidad 40. En esta ocasión nos va a acompañar en su calidad de expositor nuestro querido amigo, el maestro Juan Jiménez Carrasco. Antes de dar lectura al currículum del maestro Juan Jiménez Carrasco, déjenme recordarles nuevamente que este colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla ha buscado desde su creación la generación de conocimientos y la divulgación de los mismos en el área del derecho de la seguridad social. La seguridad social es una materia que tiene que ver con la salud fundamentalmente de las personas, pero en particular la salud de los trabajadores. En este siglo XXI, esa salud, ya sea física, ya sea mental, ya sea emocional, y algunos hablan hasta de una salud espiritual, repito, dicha salud es vital conservarla, porque esta cuarta revolución industrial que estamos viviendo todos los días la ha puesto en peligro y evidentemente la aparición de nuevas enfermedades nos obliga, repito, a conocer de qué se trata la seguridad social. Y para llevar a cabo esa generación y divulgación de conocimientos, como ustedes son testigos, mes con mes llevamos a cabo un conversatorio, pero a la par también mes con mes llevamos a cabo un curso, taller, desayuno, así lo hemos llamado, donde se abordan de manera presencial y de manera práctica distintos tópicos del derecho de la seguridad social. Aunado a ello, tenemos nuestra revista digital, Presente y Futuro de la Seguridad Social, que ya se encuentra en el número 5 y que a partir de la próxima semana ya estaremos en condiciones de hacerla circular de manera virtual para que todos ustedes la sigan consultando. Y también para el próximo mes de junio tenemos una sorpresa. Oportunamente se los daremos a conocer, ¿sí? Oportunamente, repito, se los daremos a conocer. Como ustedes son testigos entonces, el Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla busca por todos los medios posibles hacer llegar a la sociedad estos conocimientos, que es para lo que precisamente nos hemos constituido. Nuestro amigo el maestro Juan Jiménez Carrasco es abogado de profesión. Él estudió la licenciatura en Derecho precisamente en la Universidad Angelópolis, en esta ciudad de Puebla. Y en dicha universidad, además de la licenciatura, también ha obtenido el máster, en este caso, en la materia de Derecho Civil. Pero no solamente con ello, sino que nuestro invitado, tan activo como es, ha estudiado una serie de diplomados que vienen a darle mayor información sobre los distintos temas que él aborda. Diplomados que tienen que ver con el contenido de la Ley Federal del Trabajo, con el fortalecimiento directivo de los servicios que proporciona el IMSS, con diplomados sobre la seguridad social y evidentemente con la alta dirección y la calidad. Aunado a estos estudios que nuestro invitado ha llevado a cabo, en el ámbito profesional, déjenme decirles que él ha sido titular de la subdelegación Tehuacán del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Ha sido titular de la subdelegación norte del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en la ciudad de Puebla. También ha sido jefe del Departamento de Supervisión de Cobranza aquí en la delegación Puebla, al igual que en la delegación sur de la misma institución en esta ciudad. Y desde luego ha sido jefe del Departamento de Afiliación, Vigencia del Instituto Mexicano del Seguro Social y evidentemente jefe del Departamento de Supervisión de dicha oficina. Eh, y de manera pues actual es asesor del delegado estatal en Oaxaca del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y la cereza del pastel consiste en que él también es docente a nivel licenciatura y a nivel posgrado en distintas universidades donde le han invitado a participar. Grosso modo, porque el currículum vitae de nuestro amigo es muy extenso, grosso modo, estos son los datos que nos permitimos verter sobre quién es nuestro invitado, el maestro Juan Jiménez Carrasco. Dicho lo anterior, jóvenes, les recuerdo que a lo largo de la plática, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer levantando la mano y la formulan a micrófono abierto, o en su caso, si así lo prefieren, una vez que termine este diálogo, pues podrán formular sus preguntas o enviarnos el chat correspondiente con la pregunta misma que nuestro invitado responderá para satisfacer las inquietudes que existen. Maestro Juan Jiménez Carrasco, bienvenido. Tiene usted la palabra. Adelante. Muchas gracias, maestro Jacinto García. Y muchas gracias a las personas que nos acompañan esta tarde. Vamos a platicar un poquito de este tema, como ya bien lo decía el maestro Jacinto, la continuación voluntaria y también muy conocida, digamos, yo digo allá afuera, quiero decir en la calle, en los medios, como modalidad 40. Regularmente cuando me piden alguna asesoría, luego me dicen, quiero saber de la modalidad 40. Digamos, concepto de modalidad 40 es un concepto que se maneja al interior del instituto. Lo correcto es continuación voluntaria, así viene establecido en la Ley del Seguro Social, en el artículo 218 de la Ley del Seguro Social. Y bien, ya que hemos definido nuestro tema, vamos a hablar un poquito de cómo se llega o quiénes pueden llegar a contratar, llegar a contratar la modalidad 40 o la continuación voluntaria. Primero recordemos que para, digamos, tener derecho al seguro social, necesito estar asegurado, ¿no? Y en la ley del seguro social, en el artículo 12, nos dice quiénes son las personas que deben de estar aseguradas. Este artículo trae 4 fracciones. El primero y más importante, bueno, todos son importantes, pero digamos el que agrupa a la mayoría de la población es la fracción primera, que nos dice que todas las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, que presten en forma permanente o eventual a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón. ¿Qué quiere decir esto? Que toda aquella persona que es definida como trabajador, y para eso vamos al artículo 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, en donde yo les digo a mis alumnos, a ver, para que yo sea trabajador tengo que cumplir con 3 supuestos. Esos supuestos son que esté subordinado, que reciba una remuneración y que realice un trabajo personal. Cuando se dan estos 3 supuestos, estoy cayendo en que soy un trabajador. ¿De quién? Pues de cualquier persona física o moral. No importa la actividad a la que se dedique el patrón, si hay estos 3 elementos, significa que debo de estar asegurado. Y luego, digamos que para diferenciar un poquito de quienes tienen derecho al seguro social y quienes tienen derecho al ISSSTE,
recordemos que el artículo 123 en el apartado A nos señala quiénes son, ahí nos regulan a qué sectores de la población activa económica regula el apartado A y el apartado B. Y entonces en el apartado A vamos a encontrar todas aquellas empresas, actividades económicas que en donde hay un capital privado. Significa entonces que todo patrón, persona física o moral que realice una actividad y esté contemplada dentro del apartado A, tendrá derecho al seguro social. Tendrá derecho, en su caso, al ISSSTE los trabajadores del Estado, nos dice el apartado B. Y bien, digamos que una vez ya definiendo quiénes son los que deben de estar asegurados por ley, que nos establece el artículo primero de la fracción 12, podemos ver que en la fracción 12 también en la fracción segunda nos dice que los socios de sociedades cooperativas pueden estar asegurados o deben de estar asegurados. Y aquí hay que diferenciar cuándo es una sociedad cooperativa. Creo que en ese detalle pues no me voy a meter, ya seguramente todos identifican cuál o quién es una sociedad cooperativa. Los socios, al ser trabajadores y patrones, deben estar asegurados también, según el artículo 12. La fracción tercera nos dice que las personas que determine el Ejecutivo Federal a través de un decreto, y aquí básicamente son sectores productivos, por ejemplo, los productores de caña de azúcar, los algodoneros allá por la zona norte, y así ese tipo de grupos los va incorporando el gobierno federal. Y la fracción cuarta nos dice que deben de estar aseguradas también las trabajadoras del hogar. Ok, ya tenemos claro entonces quiénes son trabajadores y quiénes están en el régimen obligatorio. Cuando decimos régimen obligatorio estamos hablando de los que deben de estar asegurados por ley, porque también hay un régimen voluntario. Es aquella persona que por decisión propia se inscribe al Seguro Social, pero de ellos no vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de las personas que están obligadas a estar aseguradas. ¿Y por qué me fui a esta parte de, digamos, determinar o tener claro quiénes son los sujetos de aseguramiento? Porque la continuación voluntaria es justamente eso. Cuando dejo de tener o de ser sujeto de aseguramiento del régimen obligatorio porque terminó la relación laboral, en ese momento puedo contratar la continuación voluntaria. Si no estoy asegurado previamente, no puedo contratar la continuación voluntaria. Si estoy en un esquema de incorporación voluntaria, aquí acordémonos también y dejemos claro que hay dos conceptos que significan cosas muy diferentes. Una cosa es la continuación voluntaria, que es aquella en donde ya estuve asegurado y ahora quiero seguir cotizando principalmente para una pensión. Y el otro concepto es incorporación voluntaria. Incorporación voluntaria es cuando yo decido inscribirme voluntariamente al IMSS. No estoy asegurado, no debo de estar porque no estoy sujeto a una relación de trabajo y entonces decido yo voluntariamente inscribirme. Hay que tener muy claros estos conceptos porque a veces luego nos confundimos entre continuación e incorporación voluntaria. Ok, entonces la continuación voluntaria es aquella de cuando ya vengo asegurado y deseo seguir cotizando para una pensión, básicamente. Y aquí entra también otro concepto muy importante. La Ley del Seguro Social de 1997, en su artículo 218, nos habla de la continuación voluntaria. Y nos dice que es un esquema que va dirigido a las personas que se encuentran sin una relación de trabajo. En otras palabras, están desempleadas. Ya decía yo, vienen asegurados y por alguna razón quedan desempleadas, ya sea porque los dieron de baja por abandono, porque cerró la empresa, por un despido, por cualquier circunstancia que fue, digamos, dado de baja ante el Seguro Social. En ese momento
puedo contratar la continuación voluntaria. Y algo muy importante que tenemos que tener claro es que, si bien es cierto, la ley de 1997, y se encuentra vigente en este momento, nos dice que somos susceptibles de poder contratar la continuación voluntaria, también es cierto que los efectos para la ley de 1973 son diferentes. Y yo diría, desde mi punto de vista, y creo que lo compartirán los conocedores del derecho, que hablando de efectos para la ley de 1977, digo, del 1973, es decir, de aquellas personas que cotizaron, empezaron a cotizar antes de 1997, entonces están sujetos también a la ley del 73. Y entonces aquí cabe hacer la aclaración que para el tema de pensiones, exclusivamente para pensiones, tenemos, por así llamarlo, dos leyes vigentes. La de 1973, que me dice que requiero 500 semanas para poder pensionarme, mínimas, y que mi pensión va a ir en función del salario promedio de los últimos 5 años. Y la ley de 1997 nos dice que para poder pensionarme por cesantía y por vejez, requiero para este año, digo para este año porque cada año va a ir aumentando 25 semanas de acuerdo a un decreto que se publicó en diciembre del 2020. Este decreto dice que para este año las personas se van a poder pensionar con 825 semanas y su pensión, el monto de la pensión va a ir en función de lo que tengan en su cuenta de Afore. Entonces, ¿me sirve la continuación voluntaria para la ley 97? Yo diría que sí. Sin embargo, me sirve exclusivamente para sumar semanas y para aportar algo a mi cuenta de Afore. Por el contrario, me sirve para la ley, para los que están, digamos, futuros a pensionarse con ley 73, que además quiero decirles que es un gran porcentaje de la población. Los que nacimos allá por 1960, nos estamos pensionando ahorita justamente con la ley de 1900. Podemos pensionarnos con las dos, si cotizamos con las dos, pero podemos elegir la del 73. Y entonces, si para las personas que nacimos en 1960, para este año están cumpliendo 64, 65 años, significa que les aplica la continuación voluntaria de una forma, yo diría que excelente. Ahorita les voy explicando por qué digo esto. Los que nacieron solo con, o ya cotizaron solo con ley 97, que están cotizando con ley 97, la lógica es que empezaron a cotizar allá por empezaron a cotizar en 1997, pero nacieron más o menos a partir de 1975, 1978. Entonces, pues hay un gran porcentaje todavía de personas que se están pensionando y se van a pensionar con ley 73. Y les decía yo que para cada una de estas leyes el efecto cambia. ¿Por qué cambia el efecto? Antes de llegar a digamos, ¿por qué cambia? Voy a ver algunos otros detalles para ir definiendo a quién va dirigido. Dice en la lámina que tienen en la vista que va dirigido a las personas que quieran mejorar su pensión debido a que tenían un salario bajo y ahora pueden subir este salario. Va dirigido a las personas dadas de baja que requieran seguir cotizando para no perder su derecho a la pensión. Va dirigido a aquellas personas dadas de baja que quieran seguir cotizando y seguir sumando semanas al IMSS para no perder derechos o para aumentar su pensión. Y se le sugiere a aquellas personas cuya economía les permita seguir pagando sus cuotas obrero-patronales. Este último punto es muy importante. ¿Por qué? Porque finalmente, cuando yo era asegurado, pues quien pagaba las cuotas obrero-patronales en un gran porcentaje era el patrón. Recordemos que aquí la aportación es tripartita, una parte la paga el patrón, otra el trabajador y otra el Estado.
Para el caso de la modalidad 40, ya no. Para el caso de la modalidad 40, solo la paga el trabajador, el interesado. Y también vale la pena aclarar de una vez que si yo contrato la continuación voluntaria, solo estoy contratando el derecho a seguir cotizando para una pensión. No tengo derecho a la atención médica. Eso se complementa con otro seguro que se llama el seguro de salud para la familia, y ese tiene un costo que va subiendo dependiendo de la edad de la persona. Una persona entre 50 y 60 años aproximadamente estaría pagando del seguro de salud para la familia en este año alrededor de 15,000 pesos. Entonces hay que complementarlas. Les comento esto porque a veces creemos que con seguir pagando la modalidad 40 también tengo derecho a el servicio médico, y no es así. Lo que sí es cierto que es una vez que ya me pensione, ya voy a tener el derecho al servicio médico, pero eso será más adelante. Ok, los requisitos para que yo pueda contratar la continuación voluntaria. Ya habíamos dicho que haber causado baja en el régimen obligatorio. No puedo contratar la continuación voluntaria si estoy dado de alta. Hay quienes me han preguntado, oye, yo estoy asegurado, pero estoy asegurado con un salario bajo y quiero tener un poquito más de salario, un salario más alto para poder pensionarme con una pensión de un monto mayor. ¿Puedo contratar la continuación voluntaria? Y la respuesta es no. Tiene que estar dado de baja para que pueda contratar la continuación voluntaria. El otro requisito es que la continuación voluntaria la puedo contratar siempre que tenga yo 52 semanas cotizadas como mínimo en los últimos 5 años. ¿Qué significa esto? Porque ahí luego también nos hacemos bolas. Significa que 52 semanas es igual a un año. Si lo traducimos en años, es igual a un año. Y entonces, para poner un ejemplo, sería entre el 2019 y 2024 son 5 años. Si en estos 5 años coticé 52 semanas, entonces sí puedo contratar la continuación voluntaria. Si no sumo esas 52 semanas, no puedo contratarlo. Digamos que esta suma de semanas puede ser que en el 2019 trabajé 2 meses, en el 2020 trabajé 3, 4 meses y así fui sumando. O también que durante 19 al 24 coticé continuamente, y entonces pues, obviamente tengo más de 52 semanas. El detalle aquí es que me pide un mínimo de 52 semanas. Si no tengo estas 52 semanas, tampoco lo podemos contratar. Y el último requisito es que esta continuación voluntaria se puede contratar durante los 5 años siguientes a la fecha de la baja. Y entonces ahí les presento una línea de tiempo. Dice en la parte de arriba 52 cotizaciones semanales, que sería el requisito, en los últimos 5 años. Fecha de baja del RO, que sería fecha de baja del régimen obligatorio. Y entonces dice que lo puedo contratar a partir del día siguiente o lo puedo contratar durante los 5 años siguientes, sin que rebase el día, digamos. Es decir, si me dieron de baja el 20 de mayo del 2024, pues tendré hasta el 19 de mayo del 2029 para poder contratar la continuación voluntaria. Si me paso un día, también lástima, ya no puedo hacerlo. El otro detalle aquí es que vamos a suponer que me dieron de baja el 20 de mayo y del 2024. Y digo, bueno, pues en este momento no tengo las condiciones económicas, las posibilidades para poder contratar esta continuación voluntaria, porque como ya me dijeron, pues tengo que pagarla yo, ¿no? No, nadie más la va a pagar. Entonces dejo pasar 2025
2026 y en el 2027 digo, híjoles, por ahí sé que puedo contratar la continuación voluntaria. ¿Puedo hacerlo en 2027? La respuesta es sí, porque estoy dentro de los últimos 5 años a partir de la baja. Y lo que me va a pedir la subdelegación cuando vaya a hacer esta contratación es básicamente dos elementos. Me va a decir, ¿con qué salario base de cotización vas a contratarlo y a partir de cuándo? Y aquí, en el tema de salario base de cotización, recordemos que una cosa es el salario base de cotización para el IMSS y otra cosa es el salario diario integrado, que digamos coloquialmente yo les digo que es lo mismo, es como el doctor Simi, es igual, pero no es lo mismo, porque se integra básicamente con los mismos factores. Sin embargo, los efectos son diferentes. ¿Cuál es el efecto del salario diario integrado? Básicamente, cuando aplicamos la Ley Federal del Trabajo para un finiquito, por ejemplo, pues lo vamos a hacer o lo vamos a solicitar con base en el salario diario integrado. Por el contrario, cuando hablamos de una prestación ante el Seguro Social, la vamos a solicitar con base en el salario base de cotización. Y el salario base de cotización tiene una peculiaridad. Dice la ley del Seguro Social que una persona puede estar registrada ante el IMSS porque eso gana, obviamente, con ese salario está contratado y eso es lo que le paga el patrón. Puede ser con el salario mínimo o puede ser con 25, el valor de 25 UMAS, sería el tope. Esto quiere decir que si multiplico 108,57, si no me falla la memoria, que es el valor de la UMA para este año, si lo multiplico por 25, me da alrededor de 2,700 y tantos pesos. No puedo rebasar ese salario ante el Seguro Social. Entonces, cuando yo voy a contratar la continuación voluntaria, me van a preguntar, ¿con qué salario quieres seguir pagando la continuación voluntaria? ¿Con el que traías? El que traía, pues a lo mejor es el salario mínimo, ¿no? Traía 248 pesos, 300 pesos, 400, 500 pesos. Y me preguntan entonces, ¿con el que traías o con uno superior? Y ahí es donde creo que entra lo interesante de la continuación voluntaria. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cuánto, yo les digo principalmente que la persona que va a contratar la continuación voluntaria, lo primero que tiene que saber es cuánto puede pagar mensualmente, para que en función a eso, pues determinemos el salario base de cotización con el que va a contratar. Entonces, vamos a ver más adelante cómo calculamos el monto a pagar mensualmente. Pero aquí lo que quiero dejarles claro son dos cosas. La primera es que necesitamos un salario base de cotización, porque es lo primero que nos van a preguntar. ¿Con qué salario? Si con el que ya traías registrado ante el IMSS o con uno superior. Y el superior, les repito, es hasta el tope del valor de 25 UMAS. Y la otra cuestión que nos van a preguntar en la subdelegación es, ¿a partir de cuándo quieres contratar? Estamos en el 2027 y a ti te dieron de baja en el 2024. ¿Lo quieres a partir del día siguiente? Sí. Ah, bueno, entonces tendrás que pagar en una sola exhibición los 3 años que ya transcurrieron y a partir de ahorita pagas mensualmente. O bien, también puedo decirles, quiero contratarlo a partir de hoy que estoy acudiendo a la subdelegación y que es en el año 2027. De ahí en adelante puedo hacerlo. El otro tema que tenemos que tener muy claro es qué tiempo debo de contratar la continuación voluntaria. Hay quienes me preguntan, oye, ¿puedo contratar la continuación voluntaria? Me dieron de baja del régimen obligatorio y demás. Les digo, sí, solo que necesito saber cuántos años de edad tienes para que yo te pueda decir si te conviene o no te conviene. Y entonces me dicen, no, pues fíjate que tengo 40 años de edad. Les dije, no, pues
Si estás con la ley nueva, con la ley vigente, perdón, que sería la del 97, pues no le vas a ganar semanas, pero pues, no tienes mayor impacto. Si estás cotizando con ley 73 y tienes 40 años, pues yo les digo, pues te vas a aventar 20 años cotizando y creo que no es el caso. ¿Por qué no es el caso? Porque para pensionarme con ley 73 me pide, o digamos para calcular la pensión, se requiere el salario promedio de las últimas 250 semanas, es decir, de los últimos 5 años. Entonces la recomendación es, contrata esta continuación voluntaria a partir de los 55 años y paga un salario, pues, el mayor que puedas, para que pueda mejorar tu pensión si es que traías un salario bajo. Si traes un salario alto, pues igual y ya no es necesario que pagues, porque el mismo promedio se va a respetar cuando llegues a los 60 años. Pero sí es interesante, digamos, saber en qué momento, a quiénes y cuánto tienen que pagar. Aquí hay algunas otras precisiones. Dice, lo anterior significa que, por ejemplo, si durante el periodo de inversión en modalidad 40, el ahora asegurado bajo esta modalidad fallece, su esposa o beneficiarios tendrán derecho a una pensión por viudez. Porque seguramente, ¿por qué tendrán derecho? Bueno, pues porque tienen ya unas semanas cotizadas que seguramente ya les dan el derecho a una pensión por viudez y obviamente los años o el año que haya estado pagando la continuación voluntaria, pues le va a impactar también para aumentar un cierto porcentaje a esa pensión. Y luego abajito nos dice, en el remoto caso de una negativa de pensión, el asegurado tendrá derecho a reclamar lo ahorrado e incrementado en su afore. Recordemos que si una persona no puede pensionarse porque le dieron una negativa, entonces puede retirar los recursos de su afore. Pero, digamos, aprovechando aquí el foro, también es importante comentarles cuándo podrían darme una negativa de pensión. Podrían darme una negativa de pensión cuando yo cumpla los 60 o 65 años de edad y no tenga las semanas cotizadas. Ese es el único motivo por el cual pueden darme una negativa. Un ejemplo sería, estamos en el 2024, la ley del 97 me pide que tenga 825 semanas cotizadas y yo solo tengo 800 semanas. Ya cumplí los 60 años de edad, ya me dieron de baja, ya no estoy trabajando, entonces acudo a que me den mi pensión y me van a decir, pues no tienes las semanas, entonces se te niega la pensión. Ante esa negativa, ya puedo solicitar los recursos de la FORE. Pero ahí también vale la pena que profundicemos un poquito en, ¿será realmente la mejor idea que retire los fondos de la FORE cuando en promedio una FORE tiene 200, 300 mil pesos que en teoría suenan pues de un buen monto, pero que en la práctica pues me los acabo o nos los acabamos muy fácil, ¿no? Entonces, pues a lo mejor me dura, no sé, 2, 3 años y ya no tengo lo retirado. Y por el contrario, si mejor busco cotizar para alcanzar una pensión, pues yo creo que desde mi punto de vista lo ideal sería alcanzar una pensión y no irnos por una negativa. Esa es mi perspectiva, pero bueno, cada quien tiene sus necesidades y cada quien, digamos, toma algunas decisiones en ese sentido. Eh, Como ya les decía yo, este es un esquema que se requiere de una inversión mensual. ¿Y por qué inversión? Bueno, porque finalmente la persona que decide contratar es quien va a pagar esa cantidad mensualmente. Eh, Dice, el costo de la modalidad 40 está en función del porcentaje resultante de sumar las cuotas patronales de los seguros de invalidez y vida y retiros anti vejez, aplicando al salario base de cotización con el que se inscriba. Por ello es necesario tomar en cuenta lo siguiente. Se puede contratar hasta con el tope de 25 UMAS y se puede contratar con el salario que se venía cotizando en el régimen obligatorio, que es
digamos aquí la observación no es recomendable porque regularmente es el salario bajo y finalmente lo que esta modalidad busca es incrementar esa pensión, desde luego con, digamos, la posibilidad que tiene la persona de pagar una mensualidad. Recordemos que para las personas que cotizaron bajo la ley 73, su pensión irá calculada, entre otros factores, de acuerdo con el número de semanas cotizadas y el salario promedio de los últimos 5 años. Y aquí también es importante hacer otra mención del tema de pensiones. Muchos creemos que si la ley de 1973 me pide 500 semanas, pues lo ideal es alcanzar las 500 y ya, me pensiono. Muchos dicen, no, pues ya hasta me pasé, tengo 700 semanas. No, espérate. La ley dice que mínimo son 500 semanas, pero la misma ley dice que por cada 52 semanas adicionales a las 500 voy a tener un incremento. Esto significa que a mayor semanas, por el solo hecho de tener más semanas, y en el cálculo de la pensión va a ser mayor el monto si tengo 1,500, 1,800, 2,000 semanas, va a ser mucho mayor con el mismo salario que si tuviera 500. Entonces, ojo ahí, porque a veces nos vamos con la idea de que con las 500 me puedo pensionar. Sí, me puedo pensionar, pero de entrada la pensión va a ser baja, ¿no? Y por más que le aumentemos con la continuación voluntaria y demás, no nos impacta mucho. Es un estudio que se realiza así en forma detallada con alguna persona que hay que conocer cuántas semanas tiene, con qué salario traía, cuánto puede pagar, etcétera. Lo que les estoy dando ahorita es, digamos, la información de cómo funciona esto de la continuación voluntaria, y también haré algunos ejercicios de el cálculo de cuánto se paga mensualmente. Aquí, por ejemplo, les pongo unos ejemplos. Dice, el costo de la modalidad 40 está en función del porcentaje resultante de sumar las cuotas sobrepatronales de los seguros de invalidez y vida, y lo que habíamos dicho. Y dice, ejemplo para 2024. Una persona que desea contratar la continuación voluntaria con un salario base de cotización de 1,085.70 pesos pagaría mensualmente 3,991.90. Otra persona con un salario base de cotización, que este salario, digamos, se decida en 800 pesos, pagaría mensualmente 2,941 pesos. Por su parte, una persona que decida con el tope 25 UMAS, que es 2,714.25, ese es el tope, pagaría mensualmente 9,979 pesos. Y también aquí viene otro dato importante, dice ejemplo para 2024. ¿Por qué? Porque cada año va a ir aumentando el porcentaje. Es decir, si ahorita multiplicamos 1,085.74, me voy a pasar a la siguiente tabla, que es ahí donde traigo los porcentajes. Dice que para el 2024 se multiplica por 12.256%. Entonces, hagan de cuenta que lo que hacemos es multiplicar el salario base de cotización por 12.256%. El resultado lo multiplicamos por 30.4 y eso nos va a dar el monto a pagar mensual para 2024. ¿Por qué 30.4? Porque es el promedio de los días del mes. Recordemos que hay algunos, si quisiéramos ir a detalle, pues nos vamos, en lugar de multiplicar por 30.4, pues lo multiplicamos por 31 días que trae el determinado mes, por 30 cuando trae así el mes, por 29, por 28, en el caso de febrero. Pero en promedio digamos que es 30.4.
A detalle sería, pues ya específicamente mes por mes. Y para el 2025, este mismo salario base de cotización que ya habíamos dicho anteriormente que estamos trabajando con el ejemplo de 1085.70, para 2025 pues tendremos que multiplicarlo por 13.347%, para 2026 por 14.438, para 2027 por 15.528, para 2028 16.619%, para 2020 17.709% y para 2030 18.80. El mismo salario con el que empezamos a cotizar en el 2024, vamos a ir multiplicando por esos factores durante los siguientes años. Porque también es importante comentarles que con el salario que yo decida contratar en el momento en que estoy tomando esta decisión, con ese salario me voy a quedar. No puedo subirlo o bajarlo. Después, oye, fíjate que ya no puedo pagar los 3,900 pesos, quiero menos, ya no se puede. O, oye, fíjate que creo que sí puedo pagar los 9,000 pesos y quiero con el tope. No, porque ya decidiste que con 1,085 pesos. Entonces, con el salario que yo decida, con ese voy a continuar. Y la recomendación, les repito, es que sea para el caso de los de Ley 73, que sea por los 5 últimos años para el momento en que me voy a pensionar. Hasta ahí no sé si tenga alguna pregunta, alguna duda, maestro, compañeros. A nuestros amigos que nos honran con su presencia virtual, la invitación de nuestros ponentes en el sentido de que si hay alguna inquietud, alguna pregunta, adelante, la pueden formular al micrófono abierto. Buenas tardes. Adelante, Cristina Sí, Guerrero. buenas tardes. Perdón, es que a mí me quedó la duda cuando dices si, por ejemplo, que estamos con la del 73, pero tenemos más de las 500 semanas, tenemos 800 semanas. ¿Cuál es el impacto ahí? No me quedó muy claro. Sí, mira, Cristina, la ley de 1973 nos dice que con mínimo 500 semanas me puedo pensionar. Pero también la misma ley me dice que por cada 52 semanas adicionales voy a tener incrementos. Significa que si tú tienes 800 semanas, vas a tener 3 incrementos adicionales a lo que te resultaría por tener 500 semanas. En otras palabras, es a mayor semanas, mayor va a ser el monto de tu pensión por el solo hecho de tener semanas, porque juegan 3 factores en la determinación del monto de la pensión. El primer factor que juega es las semanas cotizadas. El segundo es el salario base de cotización promedio de los últimos 5 años. Y el tercer factor sería la edad. ¿Cuántos años tengo? Si me pensiono a los 60 años, voy a tener el 75% de ese promedio de los últimos 5 años. Y va a ir subiendo un 5% cada año. Es decir, cuando tenga 62 voy a tener el 80% y así sucesivamente. Entonces, cuando tenga 65 voy a tener el 100% de ese salario promedio de los últimos 5 años. No sé si quedó clara tu duda, Cristina. Sí, a ver, entonces, si por ejemplo tengo las 800 semanas y tengo ahorita 57 años, no tengo la edad y quiero adherirme a la cláusula 40. O sea, ¿la mensualidad que tengo que pagar es más o es con la misma regla? No le entendí. Cuando dice usted que es más, ¿a qué se refiere con que es más? A ver, yo puse un ejemplo de con qué salario contrataría a una persona, que puse 3 ejemplos, pero va a ir mucho en función de cuánto puede usted pagar mensualmente para que se pueda determinar el su salario base de cotización. Si usted me dice, yo puedo pagar, a ver, voy a volver a poner la pantalla del ejemplo. Si usted me dice, yo puedo pagar mensualmente
3,000, casi 4,000 pesos, entonces, pues su salario base de cotización sería de 1,085 pesos. No sé cuál sería su salario último. Puede ser que sea el mínimo, puede ser que sea 300 pesos, que sea 400, que sean 500. Si usted decide subir ese salario para que mejore su pensión, pudiera tomar cualquier salario arriba, y un ejemplo sería, si puedo pagar 3,900 pesos mensuales, mi salario quedaría en 1,085. Ese sería el salario registrado ante el IMSS. ¿Cuánto voy a pagar? 3,000, casi 4,000 pesos. Por el contrario, dice usted, no puedo pagar más que 3,000 pesos mensuales. ¿Ok? Entonces su salario promedio sería, o más bien su salario base de cotización serían 800 pesos. Va a ir en función de cuánto puede pagar para calcular el salario promedio. O- Ok, muchas gracias. A la orden. Maestro Jiménez, buenas tardes. Aquí José Luis García de Jalapa, Veracruz. Pregunta aquí, el caso de una trabajadora que obviamente percibe un salario bajo y esa persona puede adherirse a otra, obviamente, otro patrón, donde ese patrón le va a pagar mejor salario con la intención, obviamente, de que se vea mejorada su pensión ante el IMSS. Sí se puede dar esa figura que tenga dos patrones. Lleva, haz de cuenta, no sé, 15 años o 20 años laborando en una empresa, pero salario bajo. Si yo puedo calcular, yo puedo inscribirme con otro patrón, trabajar con él, pero que este patrón, un ejemplo, que me pague 30,000 pesos mensuales. Ahí el Seguro Social me toma en cuenta la cotización de mis dos patrones. Si te toma en cuenta el salario, digamos, la suma de los dos, siempre que no rebase el tope. Ok, bien. Segunda pregunta aquí, maestro, perdón. ¿Qué pasa cuando yo ya estoy jubilado? El patrón aporta la modalidad 40. Aquí yo como ex trabajador o ya jubilado puedo incrementar esa pensión, obviamente aportando o yo diciéndole, oye, seguro yo puedo darte 5,000 pesos mensuales para que obviamente yo busque un beneficio económico cuando tenga mis 60 años de edad. ¿Se puede? A ver, no entendí exactamente, pero voy a tratar de descifrarlo. Sí, a ver, Eh, estoy jubilado, ya, todavía ya, no cumplo los 60 años. ok, Y el patrón empieza, está aportando, de acuerdo al contrato, está aportando el pago de la modalidad 40. Aquí ok. mi pregunta es, yo jubilado, no activo ni en otra empresa, yo que vaya a la subdelegación, puedo llegar a un acuerdo contigo, IMSS, en dar un dinero extra, una aportación voluntaria, para que yo me vea beneficiado en un futuro cuando cumpla los 60 años de edad. ¿Se puede eso? No se puede porque ya tu patrón está pagando la modalidad 40 o continuación voluntaria. Y lo ¿Eh? está pagando, ya lo está pagando con un salario. No sé si era con el mismo que traías, que vamos a decir, era de 1,000 pesos. Y tú Sí. dices, a ver, yo quiero que sea de 2,000 pesos, ¿no? Porque la ley me permite, o el tope. Y Sí. entonces dices que la diferencia la quiero ir a pagar a la subdelegación yo directamente. Sí. No podrías porque tendrías que hacerlo a través de una continuación voluntaria de la cual ya estás inscrito. Ahí a lo mejor lo que yo intentaría es, ok, le digo al patrón que deje de pagar 2 meses y luego me reincorporo, y al reincorporarme puedo solicitar un incremento o puedo asegurarme con un salario superior. Entonces, decirle al patrón, oye, si tú pagas, estás obligado a pagarme 1,000 pesos, pues yo te pongo la diferencia para que me pagues 2,000, pero tendrías que hacer un acuerdo con el patrón, no con el instituto. Ok, maestro, muy amable, gracias. Y de nada. Nuestra amiga Gabriela también nos está pidiendo la palabra para posteriormente pasar a las preguntas que están en el chat. Gabriela, adelante, por favor. Hola, buena tarde. ¿Cómo están? Yo quería preguntar, ¿de la modalidad 10 se puede pasar a la modalidad 40? Porque esta persona que está en la modalidad 10 dejó de cotizar y entonces pasaron más de 5 años y ahorita se metió a la modalidad 10 para estar otra vez dado de alta un año.
pero pregunta, ¿se puede pasar de las 10 a la 40? Perfectamente sí, porque la modalidad 10 es el régimen obligatorio. Ok, Entonces, si está en la modalidad 10 es que está trabajando con un patrón y que entonces tiene derecho a estar asegurado, que es el régimen obligatorio. Y seguramente se reincorporó un año porque ya había vencido su conservación de derechos. Entonces está recuperando las semanas. Una vez que la recupere, que sería transcurrido el año, ya puede contratar la continuación voluntaria. es correcto. Muchas gracias, profesor. Gracias. A la hora. Gracias. Estimado maestro Juan Jiménez, también en el chat tenemos algunos mensajes que en este momento me voy a permitir darles lectura. Por ejemplo, Elia nos da las gracias. Jesús nos pregunta, ¿puedo preguntar? Sí, evidentemente, estimado Jesús. Y bueno, tenemos también a Carper A. Rico. Buenas tardes. ¿Cuál es la edad máxima para incorporación voluntaria? Y, permíteme, ¿cuál es la edad máxima para incorporación voluntaria y cuáles son los requisitos? Bien, la edad máxima, pues primero tendremos que partir que la edad para pensionarse máxima es a los 65 años. ¿Me puedo pensionar a partir de los 60? Sí, obviamente si quedé ya sin una fuente de empleo, si ya me dieron de baja, puedo pensionarme a los 60, a los 61, 62, 63, 64, 65, es más, puedo pensionarme a los 70 años. Obviamente me voy a ir con el 100%. Aquí el tema es cuándo puedo contratar la continuación voluntaria, cuándo debo. Y yo diría 5 años previos a el momento en que yo quiera pensionarme. Si yo me quiero pensionar a los 65, pues entonces puedo contratarlo a los 60 años. Pero recordemos que uno de los requisitos es que esté dado de baja en el régimen obligatorio y que tenga 52 semanas en los últimos 5 años. Ya habíamos dicho eso. Y el otro requisito es que lo haga durante los 5 años a partir de la baja. Entonces, no hay una edad, digamos que máxima, más bien yo diría, si tengo 45 años, ¿me conviene? Yo diría no te conviene porque el promedio va a ser de los últimos 5 años. ¿Puedes hacerlo? Sí puedes hacerlo en cualquier edad, pero aquí vamos a ver cuándo nos conviene y cuándo solo, como vulgarmente se dice, estaríamos tirando el dinero a la basura. Bien, esto es en cuanto a carácter rico. Leobardo Salgado, muy interesante y muy buen disertante. Saludos y enhorabuena. Además, Elia también nos escribe y de manera textual dice, buen tip. Apolonia Martínez, ella formula la siguiente pregunta, estimado maestro Juan Jiménez. Buenas tardes. Una persona con 63 años tiene sus semanas para pensionar, pero tiene demandado a su último patrón por despido injustificado. ¿Esa persona puede pensionar o esperar a que se resuelva el juicio, considerando que también se reclaman salarios caídos y el pago de cotizaciones ante el IMSS? Esa es la pregunta de Apolonia Martínez, estimado maestro Juan Jiménez. Y yo le recomendaría que esperara que terminara ahí la demanda para que ya una vez reconocidos sus derechos ya pudiera, en función a las semanas que tenga, pues ya pueda calcularse su pensión, porque les repito nuevamente, el número de semanas incrementa la pensión. Entonces, si está reclamando por ahí un tiempo que no estuvo asegurado o asegurada, no recuerdo si es hombre o mujer, yo le recomendaría que espere a que termine la demanda y entonces ya poder solicitar su pensión. Bien, eh, tenemos en la pantalla también a nuestro querido amigo Jesús Telles que está pidiendo la palabra. Adelante, estimado maestro Jesús Telles. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Directamente. ¿Sí se escucha? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes
al maestro Juan Jiménez, amigo mío también, igual que el doctor Jacinto, a todos los que están escuchando. Yo quisiera comentar, preguntarle a mi amigo el maestro Juan Jiménez, ¿cómo podríamos hacer en estos momentos para aplicar en nuestro beneficio, en beneficio de muchas personas que se encuentran en problemas porque no cumplen con los requisitos? Comentarle al maestro Juan Jiménez que el Consejo Técnico, de acuerdo al artículo 264 de la Ley del Seguro Social, en la fracción 13ª, nos dice que el Consejo Técnico tiene atribuciones para conceder a los derechohabientes del régimen, en casos excepcionales y previo al estudio socioeconómico respectivo, el disfrute de las prestaciones médicas y económicas previstas en la ley, cuando no estén plenamente cubiertos algún requisito legal y el otorgamiento del beneficio sea evidentemente justo o equitativo. Yo creo que en todas partes, así dice en la fracción 13ª del artículo 264 de la Ley del Seguro Social. Esto quiere decir que cuando no se cumplan algunos de los requisitos para poder disfrutar de las prestaciones médicas o en dinero, el Consejo Técnico tiene la facultad discrecional, desde luego, así lo señala, de conceder esas prestaciones. Mi pregunta consiste en ver si tengo 400 semanas y tengo 70 años. Yo considero que por justicia y equidad, como dice el artículo 264 en su fracción 13ª, me deben conceder la pensión del Consejo Técnico previo al estudio económico que me van a hacer, porque más del 90% de los pensionados tienen una pensión mínima garantizada. Esa es mi pregunta. ¿Qué podemos hacer, maestro Jiménez, en este caso? ¿Cómo podemos aplicar el artículo 264 para beneficio de las personas que nos consulten? ¿Es cuánto? Durante 32 años que trabajé en el Seguro Social, nunca vi un caso en donde se solicitara y aplicara este artículo. Pero bien es cierto, ahí está en la ley. Sí. Los casos que vi, pues, lo que se otorgaba en la negativa, y de ahí pues, los recursos de la FORE. Sin embargo, pues digamos que como abogados siempre andamos buscando cómo ayudarle a nuestros clientes, ¿no? Y si hay digamos, esa necesidad, pues habría que plantearlo tal cual dice el artículo al Consejo Técnico para que solicitarle de entrada el estudio socioeconómico y una vez teniendo el estudio socioeconómico solicitar que se dicte una resolución a favor de esa persona, digamos, respetando este artículo de que nos haces mención, licenciado maestro. Sería Eso partir sería de un amparo. Sería a partir de un amparo. Pues yo creo que primero tendría que ser administrativo, porque recordemos que este es un tema administrativo, entonces ya de la negativa creo que podríamos irnos a una segunda instancia, pero de entrada yo me iría, les repito, no he visto un caso, pero digamos, si está planteado así y es un tema administrativo, tendría que irme por una solicitud, digamos, solicitando primero el estudio socioeconómico y luego ya plantear la necesidad y las condiciones de la persona para que, digamos, la resolución sea en sentido positivo. Pero me iría primero por una
una solicitud administrativa, querido maestro. Sí. Mi pregunta nace no para interrogarle, maestro Juan, mi pregunta nace precisamente porque es de todos conocidos que ya está la aprobación de que los dineros que existan en cuentas que no han sido tocadas en las AFORES, las va a requerir el gobierno de la República para algún programa social. Entonces, ese es el problema de si no han recogido ese dinero, es precisamente porque les falta algún requisito y yo no sé, pudieran ser 50 semanas, 20, no sé, pero les falta ese requisito. La edad es posible que ya, porque es de más de 70 años, pero yo creo que a los especialistas como usted y como el doctor Jacinto, sí nos gustaría oír su opinión para que esos dineros, en lugar de que los recupere o los tome indebidamente el gobierno, digo indebidamente porque mi dinero está en el Afore porque yo hice un contrato. O sea, no me lo asignaron, o si me lo asignaron, yo estoy pagando comisiones, me están dando un servicio, la Afore me está administrando y me cobra. O sea, el gobierno, desde mi punto de vista, no puede sacar ese dinero porque las Afores lo tienen por un contrato mercantil que hice yo con ellos para que ellos guardaran mi dinero, y el seguro social, cuando se lo descuenta el patrón y la parte proporcional mía, lo tiene que presentar, lo tiene que enviar a la FORE que yo escogí al que. Ahí ya no te escucho, maestro, no sé si es tu señal o es la mía. No sé, maestro Jacinto, si me escucha ahí, porque yo al maestro, pues, usted ya no lo escucho. Yo sí lo escucho perfectamente, estimado maestro Juan Jiménez, a usted, claro, pero a nuestro amigo Jesús no lo escucho. Yo creo Ok, que su plataforma tiene algún problema. sí, y comentando ahí, creo que lo que decía el maestro Jesús Telles es, pues ya digamos, es pasar al tema del decreto muy reciente de abril de este año, en donde el gobierno federal, como bien decía el maestro Telles, eh, por las cuentas que no han sido movidas de una persona de 70 años, las está enviando al fondo de pensiones. Es entrar a la reforma, que también con mucho gusto creo que habría que analizarla y habría que tener, ahora sí que estudiarla, porque sí hay mucho tema ahí de los impactos y de qué pudiéramos hacer como, pues, como grupo colegiado, ¿no? Para que esto que se acaba de decretar pues tenga efectos que desde mi punto de vista y por lo que veía el punto de vista de Maestro Telles, pues están lesionando los derechos de los trabajadores, ¿no? Que no han podido pensionarse por alguna razón. No te escuchamos, maestro Jesús Telles. Bien, en lo que el maestro Telles logra que su plataforma nos pueda comunicar, vamos a dar paso momentáneamente a otra interrogante de nuestros compañeros que han mandado sus preguntas. Maestro Jesús, ¿sí nos escuchas? Yo sí, perfectamente. Ah, perdón, maestro Juan Yo Jiménez, sí, ya puede escucharnos el maestro Jesús. ya escuchan, ya escuchan. Y ahí te escucho. Y lo que yo les comentaba, a ver si me escuchan,
Lo que yo les comentaba es que el gobierno no puede agarrar un dinero que tiene el Afore por un contrato mercantil que yo tengo con el Afore. Ellos están manejando mi dinero porque el Seguro Social lo cobra y lo manda al Afore mío. Entonces ellos nada más están administrando mi dinero, mi fondo de retiro. Entonces, aquellas personas que tienen el Afore y que no los han podido sacar por algún requisito, yo creo que sería bueno estudiar eso para que ese dinero no lo tome el gobierno, se les entregue por justicia y equidad a las personas a las que le falta algún requisito, que seguramente son semanas cotizadas. Eso es lo que estaba comentando. ¿Les cuento? De acuerdo, de acuerdo contigo, maestro. Es un tema que digamos que se sale un poquito de la contribución voluntaria, que era el tema de hoy, pero que creo que vale la pena mucho estudiarlo y pues yo sugeriría que en el siguiente foro pudiéramos por ahí aportar nuestras ideas en relación a este decreto del 30 de abril del que nos haces mención, licenciado Telles, y poder ir tomando algunas acciones con las personas que están en esta situación de no poderse pensionar porque no cumplieron un requisito y que seguramente ahora sus recursos pasarán al Fondo de Pensiones del Bienestar, ¿no? Es otro tema ahí muy polémico y creo que pues hay opiniones divididas y bueno, pues cada uno de nosotros tendrá la suya, pero habría que enfocarnos y estudiar un poquito más este tema y pues creo que con gusto lo podemos abordar, ¿no? Claro que sí. No, Tomamos, no pretendo ver un diálogo directo. Lo que yo comento es que existe en la ley esa facultad del Consejo Técnico, esa atribución, y valga la expresión, de perdonar el cumplimiento pleno de algún requisito para darme mi pensión. Por eso era la intervención. De creo acuerdo. tomamos en cuenta los comentarios y desde luego la sugerencia que hace nuestro querido amigo el maestro Juan Jiménez para organizar precisamente un evento donde se pueda analizar la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador del 30 de abril de 2024. La tomamos en cuenta, maestro Juan. ¿Está bien? Dentro del chat siguen llegando comentarios y en este caso el maestro Juan Serrano González de manera textual señala, excelente ponencia, muy interesante para conocer de forma sencilla esta modalidad, tanto para uno que pudiese tomarla o para asesorar a nuestros clientes en nuestros despachos. Saludos, doctor Jacinto García y doctor Juan Jiménez. Saludos a todos desde Tula Hidalgo. Muy amable, estimado maestro Juan Serrano González, ¿verdad? Por esa felicitación. Pero también pidió la palabra nuestra amiga, la doctora Diana López. Estimada doctora Diana, tiene usted la palabra si desea participar. Adelante. Hola, doctor, muy buenas tardes a todos. No sé si me escuche bien, doctor. Perfectamente, Dianita, adelante. Ay, muchas gracias. Retomando un poquito el comentario que nos hacía el maestro Telles respecto a la posibilidad de solicitar, pues, que se haga efectiva esta cláusula, doctor. Yo sinceramente sí lo veo muy lejano. Recordemos que actualmente debemos de agotar la vía administrativa para poder iniciar un juicio de pensión, de solicitud de pensión. Esta solicitud administrativa que se hace de entrada, pues nos dice la ley, no tenemos que esperar 45 días hábiles para que el instituto dé contestación si me da o no la pensión. Y seamos realistas, ni siquiera nos dan contestación a esta solicitud, mucho menos, o yo veo muy lejano la posibilidad de que pueda resolver el Consejo Técnico una situación de esta magnitud, porque sabemos también bien que
Una cosa es lo que está dentro de la ley y otra cosa es lo que se ve al día a día en los tribunales, ¿no? Entonces, yo siendo muy, muy sincera, dudo mucho que si no dan contestación a una solicitud de pensión, mucho menos van a estar o entrar al estudio de tantas solicitudes que se llegaran a requerir en determinado momento. Esa es mi aportación y muchas gracias. Gracias a usted, estimada Diana López, por este comentario tan interesante. También en el chat la doctora Mari Carmen Manzano. Buenas tardes, doctor Jacinto. Felicidades a los dos. Una muy buena disertación por parte del maestro Jiménez. Un tema muy interesante y la experiencia que tiene el maestro lo hace ver tan fácil de entender. Gracias por compartir su conocimiento. Saludos. Y Carper Rico nuevamente nos escribe diciendo, ok, gracias. Otra pregunta. Si una persona tiene 62 años, lo dieron de alta en el 2023 y actualmente está dado de alta, ¿él puede alcanzar pensión? Esa es la pregunta, estimado maestro Juan Jiménez de Carper A. A ver, la pregunta es, ¿tiene 62 años? ¿Sí? La Sí, repite, por favor. 62 años, lo dieron de alta en el 2023 y actualmente está dado de alta. ¿Él puede alcanzar pensión? Pues a ver, tendríamos que ver si por primera vez lo dieron de alta cuando tenía 62 años, que sería hace un año, ¿no? Entonces, porque dice que lo dieron de alta en el 2023, tendría 52 semanas cotizadas para este momento y tendría 63 años de edad. Recordemos que la ley, digamos, se le aplicaría la ley del 97 y esa nos pide mínimo, bueno, para este año nos pide 825 semanas y para el 2031 más o menos van a ser 1000 semanas. Entonces, pues habría que ver que si es la primera vez que se inscribe a esa edad, pues yo diría que no va a alcanzar una pensión por la edad y por el número de años que nos pide la ley para cuando, digamos, cumpla 65, a lo mejor se va a poder pensionar cuando tenga más o menos 90 y tantos años, ¿no? Entonces, pues ahí ya no sabría qué opinar. Muy amable, estimado maestro. Pues estas son las preguntas y los comentarios, las felicitaciones que nos han enviado nuestros amigos asistentes a esta plática. Y ya para terminar este evento de gran importancia, como lo son todos los eventos que hemos tenido, vamos a proceder a entregarle a nuestro ponente la constancia, vamos, que acredita la participación en el conversatorio. De manera textual, la constancia, que en este momento de manera virtual, pero oportunamente de manera presencial entregaremos a nuestro invitado, dice lo siguiente: Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla, AC. Otorga la presente constancia al maestro Juan Jiménez Carrasco en agradecimiento por su participación en el 7º conversatorio virtual 2024 denominado Continuación Voluntaria Modalidad 40, realizado el 23 de mayo de 2024. Lo firma su servidor y amigo, doctor Jacinto García Flores, presidente del Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla, AC. Estimado maestro Juan Jiménez, oportunamente le entregaré de manera presencial este documento. A todos nuestros amigos, buena tarde, les agradecemos su presencia y los esperamos para el siguiente conversatorio. Buena tarde a todos. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego.